pues bueno, como conclusiones, entendemos que este trabajo articulado en todos estos ejes que de repente son muy complejos, ¿no? Pero entendemos que este trabajo articulado, ampliado, para nosotros es una base sólida para poder permitir que las comunidades con las que trabajamos tengan un mejoramiento en su calidad de vida, ¿no? Además, es una forma de enseñanza-aprendizaje que se convierte en una cuestión muy significativa. Difícilmente lo que aprenden los alumnos en estos talleres se olvida, porque además tienen, como decíamos, una experimentación muy fuerte sobre los materiales y sobre todo que es participativa, ¿no? Todos los actores sociales participan dentro de ella. Es un tipo de trabajo que nos permite articular a todos los miembros de la comunidad, pero no solo a los miembros, sino sus requerimientos, sus necesidades, y bueno, poder entender esto como una estrategia integral en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo con esta función social que, como decíamos al principio, la universidad debe conservar. Además, esta idea de la preservación, de la conservación del patrimonio, la recuperación, o a veces en ocasiones se da también el restablecimiento de ciertos rasgos que le dan identidad y sentido y que por múltiples dinámicas empiezan a perderse o a diluirse un poco en los contextos actuales, ¿no? Y como decíamos, ver la tecnología como un medio, no como un fin, a partir del respaldo de un proyecto lo más integral posible que nos permita evaluarla en términos de una herramienta, para así poder evitar el profundo divorcio que a veces se presenta entre las tecnologías y las prácticas sociales, ¿no? Entonces tenemos que repensar el papel de esas tecnologías en el proceso de consolidación de la comunidad extendida, como un apoyo central en la articulación, difusión y creación de proyectos vinculados a realidades sociales, en donde entendemos que particularmente las tecnologías de la comunicación y de la información son fundamentales, ¿no? Y pues bueno, finalmente todo esto como una forma de apuntalar estos procesos, los proyectos específicos, los proyectos de investigación, ¿no?, de las universidades con las comunidades. Y muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. No, te van a pasar un micrófono. Gracias. Profesora, a pesar de ser juez y parte, le decía con el asunto de los fierros, me refiero a las tecnologías, los servicios de las redes computarizadas, a ustedes, como en las últimas páginas, yo me registro decir slide por la cosa esa del lenguaje. A ustedes el ancho de banda, es decir, las comunicaciones con sus pares académicos, científicos nacionales e internacionales, les resulta suficiente. Es decir, una red de telecomunicaciones con las que han estado trabajando en esas actividades les resulta suficiente, porque estaba viendo no nada más el trabajo que hacen ustedes propio, sino el de divulgación científica, el de trabajos con los pares, por ejemplo, internacionales, y esas interconexiones pues no son precisamente las deseables. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Pues no nos resulta suficiente, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, la difusión de experiencias tiene que ver con la transmisión de videos, por ejemplo, ¿no? Y a veces son videos muy extensos, de mucho peso, que tenemos que resolver de otras maneras y terminamos dándonos en DVDs, ¿no?, por ejemplo. Entonces, y de ahí tenemos que hacer todo un proceso de edición para poderlo transmitir de otras maneras. Entonces, en términos generales no nos es suficiente. Sin embargo, pues, la herramienta tecnológica nos permite, por cuestiones de distancia y demás, podernos acercar en otros términos, pero no, definitivamente no nos es suficiente, ¿no? Sí requerimos mucho más, porque además todos estos procesos implican generaciones de materiales enormes, ¿no? Documentar estos procesos nos llevan tanto cientos de imágenes como horas de video, ¿no?, porque además sí es muy importante poder documentar a detalle ciertas cosas en algunos casos, y pues bueno, en términos generales no nos es suficiente para poderlo transmitir inmediatamente, ¿no?, sino que sí tenemos que a veces hacer otros procedimientos, otros procesos para poder compartir la información de forma mucho más adecuada y articulada. Bueno, yo tengo otra pregunta, y relacionada más o menos con eso. Nosotros allá en la Universidad de Guadalajara, algunos de mis compañeros se dedican a trabajar con campesinos
y esos campesinos enseñan a otros campesinos a hacer ciertas cosas. Un ejemplo serían las estufas Lorena. Son estufas muy económicas, altamente sustentables y prácticamente no gastan leña. Y la cosa es que los mismos campesinos van y les dicen cómo hacerlo y meten la mano y todo eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, pudiera darse una vinculación no entre universidades, sino entre campesinos de una zona y de otra en México para aprender a hacer cosas como las que ustedes están haciendo, como las que están haciendo mis compañeros allá en Jalisco? ¿Qué propondrías tú? ¿Qué piensas? Pues ese es un proceso que nosotros hemos resuelto o lo resolvíamos, digamos que mediante el trabajo de ciertas maneras. Siempre hay una vinculación natural entre algunas comunidades que hacen esto, otras que hacen lo otro, diferentes formas de resolver, por eso decíamos otros abordajes, cómo otros resuelven las cosas que son necesidades compartidas, ¿no? Que son, digamos que lugares comunes. El trabajo en sí no solamente es con alumnos y con universidades, sino es con todos los actores sociales, como mencionábamos, en este caso ha habido desde albañiles hasta gente de la comunidad que en determinado momento requiere de otras cosas, ¿no? Entonces, una propuesta específica para nosotros tiene que ver con diversas formas de vincular. En algunas ocasiones hemos hecho, por ejemplo, ferias, ¿no? Ferias para los productores, por ejemplo, ferias gastronómicas o ferias culturales que nos permiten acercarlos, pero ha sido más bien un acercamiento personal. En términos de redes es un poco más complicado porque en muchas comunidades no hay internet, por ejemplo, ¿no? O el que hay está solamente en las escuelas y es un ancho de banda mínimo, ¿no? Y entonces se convierte en algo muy limitante. Ahorita, en estos momentos, creo que la forma más conveniente en que nosotros hemos podido abordar estas cuestiones es acercándolos directamente. Y nosotros ahí como universidad funcionamos como el vínculo que nos permite poder articular a todas estas comunidades que de repente están también muy lejos, ¿no? Y que por supuesto no tienen contacto. Por ejemplo, esta comunidad en Oaxaca en la que trabajamos ni siquiera tiene un transporte regular, ¿no? Sale un camión los viernes y regresa creo que el siguiente lunes, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es eso, el acercamiento personal, y también por eso entendemos que es una parte muy humana que no podemos perder a raíz de las tecnologías, sino que tenemos que integrarlo de la mejor manera, ¿no? Y sí, efectivamente, hay estos saberes que se van transmitiendo de una persona a otra, podemos también compartirlos a veces de una comunidad a otra cuando las condiciones también así nos lo permiten. Por ahí hay otra. Una pregunta más, y ya seguimos. Acá Muchas gracias. Soy Jesús González, de aquí de la UAC. Trabajo en 2 facultades, en Bellas Artes y en Ingeniería, en el área de arquitectura y de diseño. Algo en común con la UAM, tenemos en Bellas Artes diseño gráfico y otras formaciones artísticas. Me recordó un poquito la experiencia de un arquitecto, diseñador egipcio, el experimento que hizo Hassan Fati con materiales tradicionales. Él era originario de esa parte y como que lo llamó la tierra, ¿no? Después de haber estudiado incluso en Europa, regresó al terruño, ¿no? Al pueblillo. Y se enfrenta al problema de efectivamente de reciclar, ¿no? O sea, sabía él que de manera milenaria trabajaban bien los adobes, ¿no? Es un material propio de los climas extremos, ¿no? Es muy térmico. Pero él sabía también que es un material muy endeble. Sí, sabemos que el problema es que se desmorona, ¿no? Se va desmoronando, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Hasta que vuelve uno a hacer la casa, ¿no? Mi abuelo fincó 3 veces una casa de adobes. Pero de lo que él me recordó mucho su proyecto de ustedes, porque además adobes y por otro lado el diseño, ¿no? O sea, él estaba consciente que independientemente de los materiales, lo que tenía que entender es un diseño ya acorde con otra época. Con la época, fue por ahí de los años 60, ¿no? Todo ese boom, toda esa revolución, yo diría que en muchas partes del mundo, pero entonces los adobes
Esa es la pregunta. Me interesó mucho, porque hoy en día ya se pueden trabajar de otra manera los adobes para un diseño ya de acuerdo con ahorita porque vi las imágenes, por ejemplo, me di cuenta que están muy barnizaditos. ¿Cómo lo hicieron? Porque tiene agregados, en Estados Unidos le ponen agregados, ¿no? Okay, bueno. Para responder a esa pregunta, yo no soy arquitecta, soy diseñadora de la comunicación gráfica, sin embargo trabajamos en el colectivo en estos proyectos integrales, entonces el profesor de la UAM, que es parte del colectivo, Alejandro Ortega, puede contestarle, porque no están barnizados, pero puede contestarle la pregunta. Bueno, rápidamente porque nos falta tiempo. Bueno, la investigación para las tierras ya lleva más de 20 años y nos hemos encontrado que la tradición constructiva de los adobes ha cambiado. Una era la prehispánica y otra cuando llegan los españoles. De hecho, son raros los lugares indígenas en donde se utilizaba paja para los adobes. En el caso de Analco, Oaxaca, cambió también. Con la cultura española les empezaron a poner paja. Se ha perdido en muchos lugares la tradición de las mezclas y las combinaciones de las tierras de la región, y en el caso de Analco lo que hicimos fue hacer investigación, ¿no? Hacer muestreos y mezclas de distintos bancos de tierras, ¿no? Y una manera de que queden brillositos es que una vez que están secos les pasamos la mano con agua, ¿no? Y quedan súper lisos y hasta parece que tienen barniz, pero lo curioso es que no cambia el color, porque el barniz cuando lo aplicamos sobre las tierras las oscurece, pero en este caso de Analco, si le pasamos la mano con agua y estando secos se pulen. O sea, ahí se utiliza la técnica que aquí en la zona arqueológica de Tula, que trabajamos en la temporada 97-2000 de Osvaldo Esterpone, nos encontramos que los toltecas pulían la cerámica. Incluso hay una cerámica que la pulían con pincel, ¿no? Es una que ya está reconocida como el naranja brochazo, ¿no? Se hacía de la misma manera, pero cuando se hace con la mano, de veras hasta parece, ya una vez que seca, parece que está barnizado, pero en realidad no está barnizado. Y en el caso de Analco, lo que hicimos fue recuperar, porque vimos que había unas casas que ya estaban muy destruidas por el abandono, encontramos que había adobes que no tenían paja. Entonces nos dedicamos a muestrear hasta encontrar, y encontramos que había mezclas que la gente hacía para no utilizar la paja, que no en todos los casos es una técnica prehispánica, en muchos casos ya es herencia española. Perdón. Bueno, agradecemos la participación del grupo de la Universidad Autónoma de México. Y no sé si me pudieran pasar, tenemos una videoconferencia de la Universidad de Guadalajara. Vamos a tener al doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción. Él nos va a hablar sobre los patrones de cambio de uso del suelo y sus consecuencias para la vida silvestre, el caso del abandono de tierras y los osos cafés. El doctor Camilo Alcántara se encuentra ahorita realizando una estancia postdoctoral con nosotros en el Departamento de Ecología, y bueno, él lo que hizo con su proyecto de investigación es utilizar percepción remota para entender qué era lo que estaba pasando con las tierras en la antigua República, en la antigua Unión Soviética, y cuál era el efecto que tenía sobre la fauna silvestre. Entonces, adelante Camilo, buenas tardes.
A ver, un momentito, Camilo, ahorita pasamos la... ¿Hay que apretarle fuerte o...? Okay. Adelante. Perdón, Camilo, ¿podrías hablar un poco más fuerte o acercarte al micrófono, por favor?
estos, ¿no? Con los focos. O sea, los sistemas naturales, ¿cómo responden a estos abandonos de tierra? ¿La sigue? Entonces, bueno, por eso es que nosotros estudiamos los patrones de suelo de cobertura sobre el nivel de consecuencia sobre la vida silvestre. Ok, ¿la que sigue? El proyecto está dividido en 3 partes. Uno es probar si podemos medir el abandono de tierras agrícolas, o sea, el efecto de los seres humanos sobre un territorio. 2, mapear esas áreas agrícolas abandonadas. Y tercero, cuál es la respuesta de esta población de otros cafés en áreas agrícolas abandonadas. ¿Se sigue? Entonces, bueno, vamos a ver esta primera parte de los métodos. ¿Qué hicimos primero? Bueno, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, porque evaluar un proceso como es el abandono de tierras no es tan trivial, ¿sí? Porque en una superficie grande, sobre todo cuando somos un análisis de gran escala, existen diferencias agroclimáticas, culturales e históricas que pueden hacer muy difícil mapear el abandono de tierra. Sin embargo, bueno, con el desarrollo de los sectores remotos es posible hacer esto. Esta diapositiva lo que nos presenta lo que nos presenta es un ejemplo para que ustedes vean la dificultad que existe para mapear el abandono de tierra. Es el mismo sitio en 4 fechas, una imagen blanca, de 88, 87, 2006 y 2007, y a la derecha está una imagen de alta resolución de Google. Entonces, si yo les presento una imagen de alta resolución del 2006, ustedes no podrían ser capaces, yo no podría ser capaz de decir esta parte fue abandonada y esta no. Entonces necesitamos un análisis multitemporal para analizar este tipo de cosas, ¿no? ¿Aquí sigue? Bueno, entonces el objetivo era desarrollar y probar un método que nos permitiera medir las áreas agrícolas abandonadas. ¿Aquí sigue? ¿Cuál fue el área de estudio? Bueno, tomamos el este de Europa, ya les decíamos que es un área muy verde. Tenemos, claro que en esta zona ocurrió un gran cambio de uso del suelo y existen registros de que abandono, pero no estaba cuantificado. Entonces empezamos primero viendo si es posible mapear el abandono de tierra utilizando sensores remotos de alta resolución sobre esa zona, pero nada más va a estar sobre más remarcado un cuadrito, ¿sí? Que es la área del básico. Sobre esa área empezamos a hacer nuestro estudio primero, esta primera etapa del estudio, la que sigue. Bueno, sobre esta área lo que hicimos fue tomar diferentes escenas de imágenes blancas de mayor resolución, de 30 metros, la imagen móvil desde 250 metros, y clasificamos las imágenes para ver el abandono de tierra, ¿sí? Y observamos varias veces para poder determinar cuáles áreas son abandonadas y cuáles no. Después de eso, bueno, lo que hicimos fue tomar imágenes móviles desde 2003 al 2005 y esas imágenes son semanales. Entonces, si ustedes ven, son 6 años de datos, 4 años de datos, 40 semanas. Y la respuesta, si ustedes no me recuerdan abajo, lo que tratamos de responder es cuál es la mejor combinación de datos que nos permita mapear el abandono de tierras, ¿no? Entonces tenemos un año y tenemos varios años y tenemos por el otro lado diferentes tipos de insumos, de retratos para clasificar. ¿Sí? Las bandas de satélite, como vienen tal cual del satélite, que son el rojo y el infrarrojo cercano, utilizamos un índice de vegetación normalizada, que es el NDVI, y utilizamos un algoritmo para calcular datos de fenología. Sí, adicionalmente, bueno, está ahí 2 veces fenología, porque primero utilizaron 11 índices de fenología y luego se redujo la base, o sea, solo 5, para ver si con 5 era suficiente información para poder hacer una buena clasificación de imágenes satélites. El método clasificador
clasificatorio por la máquina de soporte de vectores. ¿La que sigue? Bueno, utilizando estos datos se realizaron, estas combinaciones de datos se realizaron 22 clasificaciones distintas, y lo que ustedes ven aquí en la izquierda son todas esas clasificaciones agrupadas por precisión, pues, ¿no? Lo que sí fue comparar un mapa con otro para ver cuál era el que mejor clasificaba a modo de tierra, y para ver si realmente había diferencias significativas entre una clasificación y otra. Entonces, si ustedes ven aquí, tienen 4 grupos principales. El grupo 1 es el que mejor te condujo, el grupo de mejor clasificación, y eso está compuesto por una combinación de datos. El grupo 2 en realidad no fue muy bueno para clasificar a un número de tierras, y está compuesto por todas estas que son 8 o 9 clasificaciones distintas. Sí, el grupo 3 es el P2, y el grupo 4 es otro que estuvo más o menos intermedio en términos de precisión para clasificar la mano de la tierra. Entonces, bueno, así todas estas clasificaciones, llegamos a la siguiente conclusión. La sigue, por favor. Esto que ven aquí es el mapa resultante con de la clasificación de la mano de tierra, y tiene una exactitud del 69%, lo cual no es más lograda la complejidad de la mano de tierra. Si ustedes ven ahí la parte que está en Rusia, la parte que está en café es la parte de zonas abandonadas, la parte que está en verde es la parte que son bosques, lo amarillo son las zonas agrícolas, y el azul es agua, ¿no? Si ustedes ven el patrón de las manchas café, que son las cosas que nos interesan ahorita, van a ver que la parte que está en Rusia tiene muchísimo más abandono de tierras que las otras, ¿no? Si ustedes ven la parte que está en Bielorrusia, donde está la frontera con Ucrania, esa zona fue utilizada fue afectada por Chernobyl. Entonces nosotros esperábamos de hecho encontrar más abandono de tierras en esa zona que en la parte de Rusia, y eso nos dio pie para hacernos la pregunta del siguiente capítulo. A ver, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, en términos de cuál es la mejor combinación de datos que nos permita hacer clasificación, esa es la respuesta, ¿no? Es preferible tener varios años a tener un solo año. Es preferible tener un índice de vegetación a tener los datos crudos de la imagen satélite. Y es mejor tener datos de fenología, pero no todos los datos de fenología, no los 11, sino nada más 5. La que sigue, por favor. Bueno, la siguiente etapa de nuestro proyecto fue, bueno, ya que encontramos la mejor combinación de datos que nos permite clasificar abandono de tierras, vamos a tratar de mapear esas áreas abandonadas y ver cuál es la importancia entre las condiciones agroclimáticas y los países, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual hacer esto? Bueno, porque lo que queremos ver es determinar si en realidad las tierras fueron abandonadas porque no son óptimas para desarrollar los cultivos, o porque la política del país hizo que fuera diferente, ¿no? Entonces, bueno, a la fecha no existía ningún análisis cuantitativo de cuáles eran las áreas agrícolas abandonadas en Europa del Este, y el abandono de tierras, bueno, sabemos que es un proceso complejo que puede estar determinado tanto por condiciones biofísicas como factores socioeconómicos. Es por eso que hicimos estas pruebas. La que sigue, por favor. Entonces el objetivo básico era determinar si son los factores biofísicos o las políticas nacionales las que juegan el rol principal para abandonar las tierras en Europa del Este. La que sigue. ¿Cuál es el estudio? Bueno, ahora sí tomamos estas 6 imágenes Landsat, es un mosaico, y escalamos este análisis que hicimos en la primera etapa para hacer un mosaico de abandono de tierra sobre toda esta región. Son 22 países involucrados. La que sigue, por favor. Y ahí están ya los 22 países. Y
son tanto países que están bajo la esfera del bloque soviético como algunos que no. ¿Sí? ¿Y qué información agroclimática utilizamos? Bueno, utilizamos este mapa, que es un mapa de restricciones agroclimáticas desarrollado por una organización europea, que lo que nos está dando es qué tan buenas o qué tan malas son las tierras en términos de sus condiciones climáticas y de suelo, básicamente. ¿La sigue? Este es el mapa resultante de abandono de tierras para toda la región, utilizando el algoritmo que ya describimos en la primera etapa y escalando el análisis para toda la región. ¿Sí? ¿A la que sigue, por favor? Esta gráfica lo que trata de hacer es hacer una respuesta o dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el factor que más influye para el abandono de tierra? ¿Las restricciones agroclimáticas o las políticas o las condiciones sociales en un lugar? ¿Ok? Entonces en las columnas están los países, en los renglones están las condiciones agroclimáticas, el primer renglón está sin restricción y en el último renglón son zonas que tienen mucha restricción. Desarrollamos un índice donde pusimos las áreas agrícolas abandonadas sobre la agricultura, y las áreas agrícolas abandonadas que existían en el 2005, y lo que esperábamos ver es que esta gráfica nos respondiera, ¿no? Si la variación existía en las columnas, entonces las condiciones socioeconómicas son las que importan para explicar esta variación en el abandono de tierras. Si la variación la encontrábamos en los renglones, bueno, pues eran las condiciones agroclimáticas las que importaban. Y aquí no es más que obvio que son las condiciones socioeconómicas las que están determinando qué fue lo que ocurrió en esa zona. La que sigue, por favor. Desarrollamos además esta gráfica para que nos explicara, bueno, qué es lo que estaba pasando en términos de qué países son los que están actuando de manera distinta. Y ustedes ven, todos los países que están afuera de la línea, digamos, que podríamos trazar en esta gráfica, los que sufrieron esta caída o este cambio de política después de la caída del muro de Berlín. ¿Ok? Entonces en el eje de la X tienen la agricultura, el porcentaje de agricultura que existía a finales de los 80s, y en el eje de las Y encontramos el abandono de tierras agrícolas también en porcentaje, pero en 2005. Si no existiera ninguna relación, o bueno, nosotros lo que esperaríamos es que existiera el mismo porcentaje de tierras que existieran en la agricultura, iba a corresponder con un porcentaje equivalente de abandono de tierras. Si no existiera ninguna política socioeconómica que afecta a esto, ¿no? Y bueno, ahí claramente vemos cuáles están fuera de esa hipótesis. ¿Cuáles son las conclusiones? La que sigue. Las áreas agrícolas abandonadas están distribuidas ampliamente en Europa del Este y Europa Central. Los países difieren fuertemente en términos de sus tasas de abandono de tierras agrícolas. Estas diferencias en términos de restricciones agroclimáticas fueron menos pronunciadas. Las tierras agrícolas abandonadas después del colapso de la Unión Soviética estuvieron más cercanamente asociadas con factores socioeconómicos que con condiciones biofísicas. ¿La que sigue? Bueno, entonces ya que respondimos a esta pregunta, viene la tercera. ¿Cómo afecta este abandono de tierras a la vida silvestre? Y en este caso, bueno, la población de ojos café. La que sigue. El objetivo es explorar cómo este cambio en la cobertura vegetal más la coperturbación antropogénica y las condiciones ambientales influenciaron en la expansión de la distribución y el uso del hábitat de los otros campos. ¿La que sigue? Adicionalmente, era explorar cómo es que la dispersión y la fragmentación influencia en la expansión de la distribución y el uso del hábitat de los ojos café. La dispersión se analizó revisando cuál es el análisis, un análisis de costo contra una distancia euclidiana, y la fragmentación
población, bueno, vimos morfología y abundancia de monos. La que sigue. Esta es nuestra área de estudio, nada más tenemos una parte de Rusia, desde el Báltico hasta los montes Urales. Es básicamente la mitad de Rusia. La que sigue. Hicimos dos niveles de análisis, uno a nivel de población y el otro en donde los cambios ocurrieron. La que sigue. A nivel de población, ya fue lo que pasó. Bueno, esta gráfica se las presento para que vean lo que ocurrió. Desarrollamos un índice de densidad de osos, donde el año base es 1995, y la densidad de osos es osos por cada 1000 kilómetros cuadrados. Entonces, si ustedes ven, para 1990 existían 49.000 osos, para 95 existían solo 41.000 osos, o sea, una reducción muy importante de osos justo antes de la crisis, la caída de la Unión Soviética, del bloque soviético. Oficialmente existen datos de cacería de osos, y esos son los que están marcados con una X. Entonces, si ustedes ven esos datos, van a ver que oficialmente no existió cacería, o fue constante, ¿no? Y bueno, a partir de la caída del bloque soviético, empezó a haber un aumento de osos, de la densidad de osos. Inclusive llega a estar ahora más alta la cantidad de osos que lo que había antes de la caída del muro de Berlín, varios años antes. Bueno, esto es lo que ocurre a nivel de la población. La que sigue, por favor. Ahora, miren, esta gráfica es donde ocurren los cambios. La parte que está más cuadriculada abajo, en realidad lo que son distritos municipales, digamos, es el equilibrio de los municipios en México, y todas esas zonas donde realmente ocurrieron los cambios. La parte de arriba es una parte de que siempre se mantuvo con la realidad de los antes y después. Entonces, esa parte la estamos utilizando como fuente o como origen de la distribución de osos, de la población de osos, y la parte de abajo estamos analizando qué ocurrió con la dispersión en esa región. ¿La que sigue? Esta es, lástima que no tiene las unidades, pero esta es la distribución de osos. Mientras más azul está, mayor densidad de osos da. Mientras más blanco está, menor densidad de osos da. Son 523 municipios los que se analizaron. ¿La que sigue? Y bueno, se utilizaron diferentes variables predictivas. ¿Sí? Un conjunto de variables ambientales que incluía todas las variables de clima, un conjunto de variables que tenían que ver con la presencia humana, que son, bueno, desde distancia a carreteras, distancia a ciudades, ese tipo de información, y la cobertura de suelo, en este caso el abandono de tierras, ¿no? ¿Cuál es la distribución de esas? Y bueno, a esto se le agregan dos tipos de datos más. Uno es la dispersión. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a la biología de los organismos, ¿no? Por sí mismos van a tender a dispersarse. Entonces teníamos que modelar esta dispersión y la morfología del hábitat. La morfología del hábitat es una caracterización del hábitat, o sea, de las zonas boscosas, que son los osos se distribuyen en zonas boscosas, pero hicimos el análisis en términos de lo que son parches de vegetación, lo que son corredores, lo que es un borde. ¿Sí? ¿Y qué hicimos con todas estas variables? Bueno, realizamos una regresión lineal múltiple para que se hicieran las necesidades, para poder explicar las necesidades de nuestro campo. Bueno, la que sigue, por favor. Se hizo una comparación de 4 modelos completos. Y de estos 4 modelos ustedes van a ver, bueno, lo que se hizo fue abundancia en morfología, el costo de dispersión y distancia euclidiana. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí todos los modelos más o menos se condujeron de la misma manera, tienen el mismo poder explicativo, pero podemos decir que el modelo de dispersión y el modelo de abundancia y morfología fueron suficientemente buenos. ¿Ok? Para que siga, por favor. Se realizaron dos tipos de análisis de regresión múltiple, dos técnicas para hacer regresión múltiple, uno partición técnica y otro a lo mejor es versus. Y bueno, aquí lo que están viendo es qué tanto poder explicación
uno tiene cada una de las variables. Entonces, la variable que puedo explicar mejor la distribución de los osos es una variable de la distancia euclidiana a la fuente. ¿Qué significa esto? Bueno, que la biología de los animales por sí misma, la expresión de los animales, es la que mejor explica esta distribución. ¿Sí? En segundo lugar está la densidad rural de seres humanos para 2001. ¿Sí? En tercer lugar está la longitud de carreteras no pavimentadas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, el uso del hábitat estuvo determinado por la perspectiva humana, estuvo fuertemente afectado por ella. Después, las tierras agrícolas abandonadas tuvieron una relación negativa, lo cual es muy interesante, ¿no? Esto significa que, bueno, que los osos siguen sin utilizar las tierras agrícolas abandonadas. Sin embargo, bueno, la dispersión sigue siendo positiva e importante, pero el análisis de costo-distancia que realizamos no mostró una significancia esperada para justificar su uso en lugar de distancia euclidiana. Es decir, la distancia de la fuente no hizo una diferencia en términos lineales y en términos de las variables ambientales que podían haber. Esto puede explicarse más bien por la generalidad, ¿no? Nosotros son generalistas, y no capaces de dispersarse sin importar mucho otras variables. Y finalmente la fragmentación, la morfología del no son hipotéticas como se incluyeron en las regresiones lineales múltiples. Es decir, los otros no respondieron a la fragmentación, y esto también se puede explicar por la capacidad de los osos de ser generalistas. ¿Sigue? En general, el proyecto tuvo estas conclusiones. Uno, que es posible obtener un mapa consistente de tierras agrícolas abandonadas utilizando imagen de alta resolución espacial. Dos, que las tierras agrícolas abandonadas están ampliamente distribuidas en Europa del Central y del Este. Y tres, que los osos cafés expandieron su distribución hacia el sur, que el uso del hábitat estuvo fuertemente afectado por las perturbaciones antropogénicas y que escogen hábitats diferentes a la tierra agrícola abandonada. Sí, bueno, ya está ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcántara. Bueno, por razones de tiempo y tenemos ya encima la otra mesa de trabajo, vamos a dar paso a la doctora Yolanda Nava, que nos va a presentar su trabajo titulado Servicios ecosistémicos en la microcuenca del río Jiquilpan, Michoacán. Vamos a cualquier pregunta para el doctor Camilo Alcántara, por favor me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico y yo se la transmito con mucho gusto. Bueno, la doctora Yolanda Nava es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está adscrita al doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional, llevando a cabo actividades de docencia e investigación en materia de gestión y manejo de recursos naturales. Los proyectos de investigación en los que ha participado y desarrollado en los últimos 5 años vinculan la problemática social con el uso y la conservación de los recursos naturales en el escenario de la gestión ambiental y las políticas públicas. Pues, adelante, doctora Yolanda Nava. El doctor Oscar Cárdenas, y me siento muy feliz de participar por primera vez en este espacio. Les agradezco su atención y su paciencia. En virtud del tiempo voy a tratar de ser lo más clara y específica posible para tratar de abreviar y hacer un examen. Bueno, lo que yo les voy a comentar, a diferencia de los participantes, mis compañeros que me antecedieron, en el que ya muestran los resultados de una investigación completa. Yo les voy a presentar los resultados preliminares de una investigación. A ver si me permiten, ¿puedo bajar el sonido?
Sí, adelante Yolanda, te estábamos escuchando muy bien. Bueno, ¿ahora? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Les decía que el objetivo de mi investigación es hacer una evaluación del diagnóstico actual de los servicios de Ya te perdimos, ya no te escuchamos. Hola. Ahora sí, nuevamente. Sí, adelante. Bueno, el marco conceptual al que hace referencia nuestra investigación es lo que plantea la evaluación de los ecosistemas del milenio, en la cual se define a los servicios ambientales o ecosistémicos como aquellos beneficios directos e indirectos que proporcionan los ecosistemas al bienestar humano. Resaltamos el concepto de servicio porque es el aporte sustantivo, digamos, de este marco conceptual y metodológico que nos permite hacer el puente entre el bienestar humano y la conservación y el planteamiento del uso adecuado de los ecosistemas. Nos enfocamos también a ver cuáles son las perspectivas y las formas múltiples y variadas que los actores que encontramos como protagonistas en la zona tienen respecto a los recursos que les son inmediatos para resolver su vida diaria. Gracias. ¿Cuál es el contexto macrorregional y local en el que se circunscribe mi investigación? Bueno, aunque se cita como las inmediaciones de la Ciénega de Michoacán y el simple hecho de evocar a la Ciénega da una idea de valles y planicies extensos para la agricultura, que en realidad constituyen por sí misma la Ciénega. Nuestro enfoque nuestra zona de estudio, digamos, se enfoca más bien a las zonas de pendiente, digamos, que crecen por arriba de la ciénega, ¿no? Se circunscribe nuestra zona de estudio básicamente a la unidad político-administrativa del municipio de Jiquilpan y una parte pequeña incluso del municipio de Villamar y de Zaguayo, como más adelante les mostraré en un mapa. Estas zonas altas están más bien constituidas o en algún momento se encontraron cubiertas por bosque tropical seco o selva baja caducifolia, dependiendo de la clasificación a la que ustedes quieran hacer referencia, ¿no? Una de las características que resalta en la zona es que tiene un alto nivel de impacto y de fragmentación, es decir, lo que nosotros vemos actualmente es un paisaje más bien muy fragmentado, en donde estos fragmentos están inmersos en una matriz amplia de uso agropecuario, que es la actividad más común en la zona. Felizmente todavía contamos con algunos relictos de vegetación original, aunque muy aislados, bueno, pues todavía ahí están presentes y constituyen un semillero importante de germoplasma que nosotros tenemos mucho interés de seguir caracterizando, porque digamos es finalmente la fuente de germoplasma de la que podemos de la que podemos echar mano para futuras propuestas de restauración de los ecosistemas nativos. Otra de las características que resalta dentro de los elementos naturales del ecosistema en la zona es el río Jiquilpan. Digamos que nos ha permitido, por un lado, definir la zona de estudio, pero por otro lado, dado que los pobladores originarios de esta región han tenido un contacto muy
muy especial, digamos, históricamente con su río. Hemos detectado a través de las entrevistas y las pláticas que hemos tenido con diferentes sectores que el río Jiquilpan para la gente que pobla este lugar no solo ha constituido un elemento que ha provisto de agua a las diferentes sino que también ha constituido un valor cultural, un valor como lo pongo un valor identitario para la población local, que nos ha permitido contar con un mayor grado de aceptación del proyecto por parte de los actores locales. En la diapositiva que muestro, indica un poco la zona para darles una idea de dónde estamos. No sé si se llama el cursor, pero estoy señalando la parte de Michoacán hacia el noroeste, combinaría con Jalisco, digamos, y el punto rojo sería la zona ampliada del núcleo del lago de Chapala y los municipios que se ven hacia la esquina inferior derecha, en el cual se resalta Jiquilpan, donde se había buscado la cuenca del río. Pero estamos en el contexto ambiental, como ya no decía, la zona hace unos 50, 70 años estaba cubierta en la mayoría de su extensión geográfica por bosques tropicales secos, y como ustedes saben, este tipo de ecosistemas, los sitios tropicales, albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta, además de que aportan diversas funciones y servicios ecosistémicos al hombre. Sin embargo, el impacto a nivel planetario de estos ecosistemas, según datos del equipo, contamos con menos del 50% de la cobertura histórica a este nivel del planeta de este tipo de ecosistemas. Y en México en particular, menos del 25% de la cobertura nativa, o sea, es dramática la pérdida que hemos tenido de estos ecosistemas. Para Michoacán, por ejemplo, que es el estado que nos compete, la tasa de deforestación ha sido estimada entre 1.8 y 1% anual. Con estos datos que traemos a colación, lo que quiero resaltar es que la importancia que tiene cualquier iniciativa que esté enfocada a la conservación, a la restauración de este ecosistema, pues es por demás necesario. ¿Cuál es el contexto socioeconómico del clima en el municipio de Jiquilpan? Bueno, les cuento que el municipio está constituido por 39 localidades activas, aunque más o menos unas de 10 a 12, según se son, ya son localidades productivas, con la alta migración que también experimenta el municipio. Más del 50% de la población que está transcurriendo en localidades están catalogadas entre alto y muy alto grado de marginación. Y de acuerdo con las estimaciones que uno de mis compañeros economistas ha hecho las investigaciones que ha desarrollado en la zona, cerca del 50% de la población de esas 39 localidades vive con menos de dos salarios mínimos y las remesas constituyen un aporte significativo en la economía diaria de sus familias. Como ya les decía, existe un alto grado de migración internacional, la mayoría de la población que migra hacia Estados Unidos y la actividad ganadera y el comercio son las principales actividades económicas en el municipio. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Bueno, pues hacer
primer momento pensamos a estrategias orientadas a la resistencia alimentaria, ya que contamos con una alta población en el ámbito rural, en el corto plazo se podría visualizar, y en el mediano y largo plazo estas estrategias de manejo de recursos orientadas a la productividad. Por supuesto que toda la investigación está orientada o perfilada con obtener resultados a largo plazo, sobre todo en el planteamiento de estas estrategias fundamentales. Queremos también resaltar que utilizando de alguna manera este sentido de identidad que ellos utilizan para sus pobladores y anclarnos de este amor por el Chiquita para convocar a sus pobladores para que contribuyan con nosotros en el desarrollo de sus identidades. ¿Cuáles son las etapas que vamos a desarrollar? Yo les voy a hacer un paso ahora en esta breve presentación sobre las dos primeras que hemos desarrollado hasta el momento. Delimitar la zona de estudio, como ya les he comentado, y asimismo hemos hecho un análisis de las unidades ambientales a esas distintas. Hemos identificado también algunos de los servicios ambientales que ilustran la región y caracterizados y agrupados en diferentes categorías como son servicios de prevención, de regulación individuales, que ya no voy a decir para abreviar, pero digamos en general los servicios ambientales se pueden agrupar de distintas formas. Nosotros hemos elegido este tipo de categorías. Lo que ya no voy a comentar con ustedes en esta ocasión, pero que llevamos avances en este sentido, es al respecto de la distribución técnica de estos servicios y de la valoración de los cuales hacen de ellos, así como en la identificación de los estrellas que comprometen de alguna manera la pertenencia de estos servicios en la localidad. Y por supuesto que los resultados finales de esta investigación, en la cual hemos desarrollado el primer año de dos que tenemos como meta para el desarrollo del proyecto, es contar con las alternativas de indispensable que a partir de la reflexión y de la valoración que los propios actores hagan de los resultados. Doctora Nava, ¿sí me escucha? Doctora, ¿me escucha? Doctora Yolanda, ¿sí me escucha? Mire, me están pidiendo que termine con la presentación porque el ponente de la siguiente mesa parece que tiene que salir urgentemente en su camión, si no lo va a perder.
pues le ofrezco una disculpa por la tardanza y bueno, la presentación quedaría pendiente. Sí me gustaría organizar un día virtual y en el cual usted pudiera participar como una de las ponentes. Y mi más sincera disculpa, de veras. Sí, es que ya me están apurando aquí porque parece que el siguiente ponente se tiene que ir. Sí, entonces creo que le tendríamos que dejar aquí y bueno, como le digo, la ponencia queda a la mitad. Sí me gustaría que la presentáramos después a través de este medio otra vez a la comunidad. ¿Qué le parece? No se preocupe. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la doctora, por favor, su participación. Y bueno, con esta participación terminaríamos la mesa de trabajo de la Comunidad de Estudios Socioambientales. Queda pendiente, yo les voy a avisar a la presentación de la doctora Yolanda Nava en una fecha próxima, porque necesitamos todavía saber los resultados. Gracias y una disculpa por la carrereada.